Nuestra América en palabras, entrevistas para comprender la guerra y construir la paz. Esta interesante conversación sobre la guerra y la paz la sostuvimos hace cerca de un mes, pero debido a múltiples problemas técnicos tuvimos que aplazar su difusión hasta este día. Y a pesar de haber perdido los primeros 10 minutos de esta entrevista, les aseguro que su contenido les resultará de muchísimo interés y, por supuesto, el invitado hará que esta conversación valga la pena. El arzobispo de Cali fue amenazado por un supuesto grupo al margen de la ley. Lo califican de comunista y lo están amenazando de muerte. Eduardo Manzano, ¿qué dice el prelado? Hola Vanessa, muy buenas tardes. Lo que dice él es que le atribuye estas amenazas a las declaraciones que han entregado algunos dirigentes políticos de derecha que lo han señalado por haber participado en los acercamientos con el ELN. Dice que esto es un ataque al proceso de paz y les dice que tienen que tomar posiciones más éticas. Las supuestas amenazas contra el arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, fueron hechas a través de un panfleto dejado en una de las casas arzobispales. Sin embargo, el prelado se niega a aceptar escoltas. El arzobispo les envió un duro mensaje a los políticos que asegura lo han señalado. Creo que sería el momento en que las gentes que defienden ideas de derecha y de ultraderecha, o como dicen, todos esos términos, pues entiendan que las derechas no justifican la violación de los derechos. Sus feligreses rechazaron las intimidaciones. No, me parece una falta de humanidad, falta de respeto. Porque tenemos nosotros que acabar con la vida de otro que está interviniendo para hacer paz en esta nación. Conversamos con Monseñor Darío Monsalve, arzobispo emérito de Cali, cuya lucha por la paz de Colombia y del mundo es ampliamente reconocida. Le damos gracias a Dios de vivir en Latinoamérica. Cuando vemos este tipo de conflictos tan tristes, pues en el Medio Oriente, en Ucrania y Rusia, y bueno, en general, cuando vemos la posición tan lamentable de la OTAN y de la Comunidad Europea y de los Estados Unidos y de los países grandes. Cuando vemos la incapacidad de países y potencias como China o Rusia para promover una intervención distinta a lo que hemos conocido hasta ahora en el marco de los imperialismos y de la búsqueda de hegemonías entre las naciones en el mundo. Entonces, pues realmente Latinoamérica es una región que puede hoy sentirse mucho más convocada a retomar sus experiencias de paz, que las tiene la mayoría de los países, y ahora Colombia mismo en su guerra, en su conflicto interno, ha sido de alguna manera un modelo de cómo se puede ir adelantando estos procesos. Son procesos incompletos, todavía tenemos la tristeza de muchas violencias, pero tenemos la expectativa, como lo llama este gobierno actual, de una paz total. Tal vez es un término exagerado, pero sí queremos una paz completa, es decir, una paz que no solamente sean las paces, que hay que buscar que todos los que están armados, suplantando la sociedad civil, que es el actor primario en todo territorio, todos los que están armados queriendo también suplantar el Estado y crear sus propios poderes en los territorios, todos los que están armados porque siguen economías ilícitas y las defienden a través de la violencia, lo mismo que la corrupción que impera a veces en los países, tiene también seguramente sus nexos con la violencia, con esa serie de asesinatos que se quedan como en la impunidad completa. Entonces, pues es necesario que nosotros también en Colombia y en América Latina en general podamos aprender
cómo salir de estas violencias, cómo encontrar esos caminos para explotar mejor, y digo la palabra que es muy inadecuada, toda esa bondad natural que hay en el ser humano. El ser humano está hecho para la bondad, no para la violencia, no para la crueldad. La violencia, la crueldad son expresiones de deshumanización muy graves, de cómo se ha ido perdiendo la autoestima por el ser humano que somos. Entonces, pues yo creo que hay salidas. No van a ser fáciles porque todo está, digámoslo, condicionado, como tú lo decías al comienzo, a un sistema de capitalismo que está muy aferrado a un crecimiento ilimitado, al famoso Producto Interno Bruto, al PIB, que está muy condicionado a provocar más consumo para provocar más producción, más riqueza, y por lo tanto está desbordando también los límites, no solamente del uso de los recursos, sino que está desbordando los límites de la limpieza y del equilibrio ecológico ambiental en los mares, en los ríos, en los páramos, en los mismos polos ártico y antártico de la Tierra. Se están produciendo fenómenos gravísimos. Y el modelo capitalista es un modelo, valga decir también la palabra, demoledor. Sí. Demoledor. Absolutamente depredador. Que está llevando a la humanidad pues, a un colapso realmente. ¿Cree usted que todavía el ELN puede considerarse una insurgencia con ideales políticos o Sí. no los tiene? Digo porque en esa caracterización a veces parece que entonces todos los grupos en armas en Colombia están en armas para defender economías ilícitas. A la hora de entrar en un espacio de diálogos y de acuerdos con el gobierno, surge la palabra negociación. Y entonces cada quien quisiera conseguir algo muy propio para su organización o también para justificar su pasado, que es injustificable en sus acciones violentas y dañinas a la población, o su permanencia entre las poblaciones en los territorios. Entonces hay muchos, digamos, mecanismos de justificación, pero indudablemente el gobierno y el pueblo colombiano saben que desde el año 1964, desde el 4 de julio del 64, es decir, vamos a ajustar 60 años, el ELN se declaró una organización rebelde alzada en armas. Eso se conmemorará el 4 de julio de este año 2024. 60 años de existencia del ELN. Al poco tiempo se les incorporaron, pues desde el comienzo se le incorporaron algunos religiosos, sacerdotes, Domingo Laín, Manuel Pérez, y también se incorporó desde el comienzo, desde el año 65, Camilo Torres Restrepo. De tal manera que también el año antes yo creo que completamos tristemente pues también la conmemoración de los 60 años de la muerte de Camilo Torres Restrepo en el ELN. Fue guerrillero unos días. Realmente su figura es la de ser un sacerdote católico con una gran capacidad de entender las realidades sociales, políticas, y de configurar una dinámica de superación de la violencia, una dinámica de construcción de paz a través de la construcción de unas mayorías y de un frente unido, como lo llamó él. Y a través de un pensamiento muy serio, como es el pensamiento del amor eficaz, que es una lectura del Evangelio inspirada desde el famoso capítulo 25 de San Mateo, en donde Jesús plantea cuál será la cuenta que se le va a pedir a las naciones enteras cuando la historia
permita que se le juzgue a cada nación su actuar, es decir, a las poblaciones enteras, a la humanidad entera. Y entonces pone pues, los puntos que hemos llamado nosotros y que a veces la gente los entiende solo como las obras de misericordia, pero que son tremendamente exigentes: el hambre, la sed, el tema del agua, el alojamiento, el techo, el tema fundamental pues también de solucionar la salud, de superar los delitos, los crímenes, las cárceles, de acercarnos a la dignidad de cada persona, y eso de vestir al desnudo es precisamente evitar todo tipo de despojo, comenzando por la violación de derechos, pero también ese despojo de la vida y ese despojo de la dignidad elemental de las gentes. Entonces, lo que Jesús predicó en forma sencilla, señalando que Él se identifica con los hambreados, los sedientos, los sufridos de la tierra, los enfermos, los encarcelados, los perseguidos, etc. Entonces, Camilo lo tomó como el amor eficaz, es decir, como un mundo que tiene que buscar eliminar el hambre, cuidar los recursos, sino llevar este mundo a la escasez de agua, a ser un mundo sediento, un mundo que tiene que proveer esas necesidades fundamentales, que son vitales y específicamente humanas. Y en ese sentido desarrolló pues, la teología del amor eficaz, que mueve a los cristianos a construir una humanidad como la que plantea Jesús. La construcción del reino de Dios en la tierra, dicen, ¿no? Sí. Y entonces ese pensamiento de Camilo sigue teniendo vigencia. Más que nunca. Yo creo que Colombia en esta época, y ahora pues que está el Ejército de Liberación Nacional de nuevo en unos diálogos pues, que comienzan desde el gobierno de Juan Manuel Santos y se han prolongado. Se suspendieron por los 4 años del gobierno de Iván Duque, lastimosamente, pero se mantuvo un nexo elemental con la sociedad colombiana, al cual colaboró mucho la Iglesia a través de la Nunciatura Apostólica, que mantuvo ese puente entre el ELN y el país a través de la Nunciatura Apostólica. Entonces, después de esto, pues el ELN ha entrado ya en este proceso ahora con el gobierno de Gustavo Petro y ha retomado sus diálogos, y pues, no faltan las dificultades que hay que absolver en cada uno de estos encuentros, en cada uno de estos ciclos y de reuniones extraordinarias como esta, que era un ciclo, pero lo convirtieron en una reunión extraordinaria, pero que hay expectativas y hay posibilidades de caminar juntos, de buscar que esta guerrilla y sus territorios de influencia y los conflictos colaterales que tiene con otras organizaciones armadas muy grandes, pues logremos direccionar todo hacia un entendimiento social. El presidente Petro habla de la paz en 3 términos: paz social, que es indispensable; paz política, que es todas estas organizaciones que de alguna manera suplantan el Estado o quieren tomarse el poder y se vuelven microestados armados y dictaduras verdaderas en los territorios; y la paz ambiental, porque también indudablemente que hay una guerra también contra la naturaleza, contra los recursos, una guerra de deforestación, de extractivismo, de coadyuvación a estas graves crisis que está viviendo el mundo. También nosotros aportamos algo de la producción de CO2 y de los combustibles fósiles, y por eso este presidente creo que también ha venido innovando el ejercicio del gobierno desde una agenda global. Es decir, uno escucha al presidente de Colombia y está muy ubicado en la agenda
global, en la agenda climática, en la agenda de las energías, de la transición energética, en toda esta agenda del cuidado del medio ambiente. Y creo que en ese sentido todos pues tenemos mucha esperanza. O sea que la paz para usted ya nos dejó claro además que no son las paces, o sea, que no basta con hacer acuerdos con grupos armados, sean insurgentes, sean paramilitares, no nos bastará con eso, digo, para alcanzar la paz de Colombia, sino que necesitaremos, según le entiendo, pues también hablar de una paz social, una paz con conciencia ambiental también, ¿no? Y por supuesto una paz con justicia, ¿no? Justicia social. Con justicia social, con justicia económica y con justicia jurídica también, ¿no? Justicia jurídica y penal. Pero además de eso, lo conversábamos antes de esta entrevista, nosotros aquí en este programa siempre referimos que la paz con P mayúscula es una paz con P de poder popular, porque creemos en la necesidad del protagonismo del pueblo colombiano para construir la paz. En ese sentido, el presidente Petro ha hablado de un proceso constituyente. ¿Cuál es su opinión con respecto a ese llamado a un proceso constituyente? Creo que todavía la Constitución del 91 es bastante joven y bastante, digamos, valiosa para entender el Estado social de derecho. Sin embargo, hay que decir que ya ha sido sumamente remendada. Yo creo que tú mismo me dabas el dato de cuántas enmiendas a la Constitución se le han hecho alrededor de 70 enmiendas. Imagínate. Entonces ya va apareciendo como la necesidad de, digamos, de una relectura por lo menos de la Constitución. Yo no sé si de una constituyente, ya el presidente la está proponiendo y creo que se hace un poco conflictivo en el momento y también genera un poco quizás de incertidumbre para todos estos procesos. Ahora tocará la tarea grande de que el gobierno piense más en el constituyente. Creo que también el gobierno está mostrándonos como interés en esa línea, más el constituyente que la Constitución misma, porque lo que necesitamos es que se constituya como población civil, como sociedad civil, se constituyan los distintos núcleos poblacionales, las etnias, los moradores del territorio, tengan ese acceso a constituirse como sociedad civil y como actor primario de la paz desde los territorios, de tal manera que a mí me parece que más que un proceso ahora constituyente es un proceso fundamentalmente de participación, como lo está llamando el ELN, pero una participación que construya el sujeto colectivo, que no simplemente sea una participación para después hacer una campaña electoral a ver si se gana una primera votación que está en la Constitución colombiana, que es aprobar que haya una nueva constituyente, y después otra campaña electoral mucho más grande para lograr que el texto que se propone sea aprobado. Entonces yo creo que más que caer en la misma dinámica electoral, que es la que tiene muy agobiada la sociedad colombiana, porque no salimos de campañas electorales y los gobiernos, los ejercicios de los gobiernos se vuelven campañas electorales. Yo creo que más es ayudarle a la población a que se mire hacia adentro, hacia sí misma, hacia su territorio, y ayudar a que se haga efectivo en el territorio una cualificación del pueblo colombiano, se haga efectiva. Esa cualificación del pueblo colombiano es mucho más que la cuantificación electoral. Lastimosamente, lo que importa a veces es que la población cuente como número, como cifra en el consumo, y eso también habrá que revisarlo por el consumismo de que venimos hablando sobre el sistema capitalista, y que cuente como clientela electoral. Entonces, finalmente la población termina siendo reducida a ser un consumidor y un cliente electoral. Yo creo que hay que ir mucho más allá y hay que hacer que la población se autoestime, estime el bien de la paz,
estime el bien de la convivencia o por lo menos de la coexistencia pacífica, estime el bien, digamos, de su territorio, de sus recursos, del cuidado de la casa común, estime la organización afectiva en las parejas, en las familias, en los hogares, estime tener viviendas dignas, etcétera. Toda esta autoestima popular debe traducirse en una autonomía social y al mismo tiempo, sigamos con los autos, en una autogestión de la población civil en su propio desarrollo y un autogobierno. Es decir, Eso es poder esos popular. son los autos del poder popular. Entonces, yo creo Claro. que en Colombia hay que aprender mucho de estas experiencias que tienen otros países. Incluso tendríamos que allá se crea el fantasma, y lo voy a decir, pero se crea el fantasma de que no podemos aprender nada de Venezuela porque entonces estamos venezolanizándonos, ¿no? O cayendo en el castrochavismo. Y también, pues, otros querrán más bien que Venezuela se colombianice. No, no se trata de ninguna de las dos cosas, se trata de aprender de todos los pueblos y seguramente de Venezuela tenemos mucho que aprender. Sin duda, se lo dice una colombo-venezolana. Qué bueno que Sí. tú eres esa síntesis Yo siempre digo, más allá de las fronteras. Yo siempre digo que tengo dos patrias matrias, una que no conoce la paz, que lucha por construirla, y otra que la conoce y lucha por defenderla. Lo mismo pasa con la soberanía, que en Colombia ha llegado a ser prácticamente una palabra en desuso. Casi parece arcaico cuando uno habla de soberanía en Colombia. Lo escuchaba a usted hablar de esta definición de paz que para nuestro programa más es tan pertinente porque tratamos de ver cuáles son las claves para construir la paz. Y yo recordaba que siempre me pregunto a mí misma y me pregunto cuando estoy con otras personas de Colombia que como yo, como usted, nacieron en guerra, porque es que Colombia tiene siglos en guerra, si de verdad los colombianos y las colombianas seremos capaces de vivir en paz. ¿Usted cree que seremos capaces de vivir en paz? Yo creo que el país requiere... Lo digo porque usted conoce grandes heridas, Claro. Monseñor. Me hablaba ahora, por ejemplo, de la operación Orión que sucedió cuando usted trabajaba en los Medellín. escuadrones de la muerte Sí. en Medellín, que la gente de clases económicas potentes pensaban que era inútil hablar con los pandilleros. Y los pandilleros y las pandillas de barrio que llegaron a ser todo un enjambre y a crear cada uno una especie de feudo en el territorio, en los barrios, y a poner fronteras y a poner sus leyes y a generar miedo, desplazamiento, a despojar de sus bienes a la gente porque no pagaban las rentas obligatorias, etc. Toda esa tragedia se traducía en sangre. Y en Medellín, en donde viví yo como obispo auxiliar, los primeros años de mi episcopado, desde el 93 hasta el 2001, pues vivimos esa puja tremenda con el sicariato de Pablo Escobar, que precisamente yo llegué unos días antes de que lo asesinaran, lo dieran de baja, pues como dicen, en su conflicto con la Fuerza Armada Colombiana. Y vivimos toda esa época del sicariato que dejó Escobar. Y toda esa época de cómo también las guerrillas se apropiaban y cooptaban a las pandillas. Y esa época, como después el paramilitarismo, el bloque metro surgido con aupados pues, por autoridades políticas de entonces y por empresarios y por un espíritu de autodefensa que sembraron en la población, en donde realmente era justicia por mano propia o por mano pagada, que eran los paramilitares y un sicariato. Entonces, pues también esos llegaron a sacar a los guerrilleros y a instalar el paramilitarismo en los barrios. De tal manera que las ciudades se volvieron ciudades dominadas por las rentas ilícitas, por los grupos armados, organizaciones armadas, y en donde se creó un gran poder. Hoy en día ese poder armado
pues en gran parte está en esa línea, de, digamos, de las economías ilícitas y el narcotráfico. Y ahora hay una mesa de paz que recoge todos esos grandes jefes que tienen mucha influencia en esas organizaciones armadas, en sus mandos medios, y lo recoge en las cárceles de Colombia. Y están ahora en una de las cárceles que llaman la cárcel de Itagüí, y están haciendo un proceso ellos llaman también un proceso de paz en Medellín y el Valle de la Aburrá. Lógicamente que habrá que matizar que ese no es el proceso de paz de las poblaciones, porque ellos tendrán la fuerza armada y el control armado de los barrios, pero no representan en ningún momento la población civil como tal. La población civil no se siente tampoco representada por ellos, por eso habrá que matizar ese tipo de procesos, de paces, para una sujeción o una acogida, un acogimiento o un sometimiento, como lo llaman en Colombia también, a la justicia. Entonces, pues esos procesos todos están ahora en un momento muy crítico, porque con los 2 años del gobierno Petro, a través del programa de paz total, pues abrieron muchos procesos, creo que alrededor de 14 o más procesos, y de pronto no tenían unas rutas claras, unas estrategias, unos procesos, digamos, hacia futuro, que llegaran a algún puerto clarificado. Y en este momento, pues, hubo cambio del alto comisionado y hay un poco de descontrol en esto. Yo creo que el gobierno deberá evaluar lo que ha hecho en estos 2 años, lo que hizo cuando propuso la paz total hasta ahora, relanzar esa propuesta, renovándola muy profundamente y sobre todo focalizar esa propuesta en la sociedad civil, en la población civil, para que la gente no crea que la paz la van a hacer los armados con el gobierno, o que el gobierno va a hacer la paz. La paz la hace la gente cuando también entienda que hay que ponerle fin a unas situaciones devastadoras. Hay que ponerle fin a una vida en violencia en los barrios, hay que ponerle fin a las economías ilícitas, hay que ponerle fin a todo este entramado de corrupción. ¿Será que trabajar por la paz en Colombia es cuestión de fe? Porque a veces parece que hubiera pocos elementos objetivos para hablar de la posibilidad de que Colombia viva en paz y parece más un acto de fe. Cierto, tienes toda la razón. Incluso yo te diría, más que un acto de fe, es un acto de desconfianza. La fe es confianza y abandono en algo que, como dice, pues no vemos, pero creemos en él por testimonio. En Colombia, la paz, la palabra paz significa desconfianza, porque ha sido utilizada. Y aún hoy la gente piensa que se está utilizando el mecanismo de la paz y de las paces como para consolidar ese mismo poder hegemónico que siempre ha habido en el país. Entonces hay gente que dice que este gobierno es lo mismo que el anterior, y etcétera. Eso es una discusión que se tiene. Yo creo que es injusto en este gobierno. El presidente mismo se está jugando el pellejo en una confrontación, digamos, yo diría ideológica, política, partidista muy fuerte, pero es que también trata de recoger las banderas de la población, las banderas de los más excluidos, de los más frágiles, y de volcar el Estado como a privilegiar su inversión, a reajustarse interiormente a través de un montón de reformas, que muchas de ellas son discutidas. Yo creo que hay un testimonio, y yo quisiera rendirle homenaje a ese testimonio de Gustavo Petro y del gobierno que él ha establecido en estos primeros 2 años, en donde ha habido mucho compromiso, mucho trabajo, mucha cercanía a la población. Y eso hay que reconocerlo, porque el país no se puede dejar llevar con el empaque de petristas y antipetristas, o petristas y uribistas, o antiuribistas y antipetristas. No, el país tiene que entender que la historia no la hace ninguno solo, ningún sector, la estamos haciendo todos, y esta es una parte de nuestra historia
que tenemos que direccionarla entre todos a una buena continuidad. Monseñor, bueno, no quisiera yo despedir esta entrevista sin recordar que conversábamos ahora que aún hay jóvenes en las cárceles de Colombia por el delito, entre comillas, lo quiero entrecomillar yo, de haber participado en el levantamiento popular. Hablando del proceso genocida en Colombia que ha sido juzgado, por ejemplo, por el Tribunal Permanente de los Pueblos hace un tiempo, pero que además creo que lo ha juzgado así la historia. En Colombia hay un proceso genocida. ¿Qué opina usted de que todavía haya jóvenes en las cárceles de Colombia por haber participado de ese levantamiento popular, en particular el del 2021, pero parece que en Colombia hay un proceso permanente de criminalizar y judicializar la protesta social? Te agradezco mucho, María Fernanda, esa pregunta. Yo viví los momentos más intensos de mi vida siendo arzobispo de Cali en el estallido social. Cali fue como el epicentro pues, urbano de esa mayor conflictividad. Y realmente sentí también en ese momento que debía abrir un espacio por el cual pues también fui muy estigmatizado, pero realmente lo asumí, un espacio para acoger a esas primeras líneas, a esos nini, como lo llamaban, ni estudiantes ni trabajadores, pero también a veces ni familia, ni iglesia, ni, bueno, gente muy, digamos, dejadas muchas veces y estigmatizados, pero también donde había muchos jóvenes intelectuales, universitarios, mucha gente que quería un cambio. Y se movilizaron fuertemente. Entonces, pues la iglesia, cuando vio que realmente la confrontación era tan grave porque el gobierno de Iván Duque quiso militarizar las ciudades, y a Cali le trasladó hasta el jefe del ejército, el general Zapatero, le dieron un puesto de mando unificado, por el cual inhabilitaron el ejercicio de las potestades al alcalde y a la gobernación. Entonces, pues nos tocó a nosotros, los líderes sociales, y en este caso a la iglesia, acoger a las autoridades civiles, acoger también a todos estos jóvenes, acoger y llamar a los sectores económicos, empresariales y a los medios de comunicación y trabajar muy profundamente desde las redes sociales, desde lo virtual. Nos tocó aprovechar la virtualidad que nos la había enseñado la pandemia para poder contactar virtualmente a empresarios y sectores de Cali. Y mucha gente de Cali, la academia, se unió a ese espacio de virtualidad que se abría a las 6 de la mañana y se cerraba a las 9 de la mañana. 3 horas de virtualidad donde todo el mundo podía llegar y plantear, participar, opinar, y se hacía con grupos específicos cada día. De manera que ese trabajo virtual más el contacto directo y presencial, el llamado presencial a estas primeras líneas para que en el Coliseo Isabel Urrutia de Cali se pudieran reunir y pudieran pensar en la alternativa de una solución por el camino del diálogo y los acuerdos. Entonces, pues también logramos que la municipalidad se abriera a esa posibilidad, que el gobierno y sobre todo el sector judicial, los organismos de justicia, se hicieran presentes y acompañaran esos procesos, y la comunidad internacional. La comunidad internacional fue definitiva en eso. Trabajamos entonces con la comunidad internacional, trabajamos con los organismos públicos de justicia, trabajamos con el empresariado, con la academia, pero lógicamente sobre todo con estos actores de la protesta, las primeras líneas, las segundas líneas, que son las que cuando terminaba la votación en las primeras líneas ellos se dedicaban digamos, a perseguir de alguna manera a la fuerza pública,
y las terceras líneas, que eran las que atendían a los heridos y los ayudaban a proteger. Sin embargo, hubo no solo heridos, hubo desaparecidos, encarcelados y torturados. En Cali creo que fueron alrededor de 35, 40 muertos. Después hicimos todo un recorrido con las familias en sectores de Cali para ir a los sitios en donde había asesinado a cada uno de estos jóvenes y a poner allí una memoria. Fue una situación muy trágica, muy dura. Cuando abrimos el espacio para las víctimas del estallido social, ver llegar esa cantidad, yo no lo creía tanto, esa cantidad de jóvenes sin un ojo o sea, enseguecidos por las balas del ESMAD, del organismo policial de choque, los escuadrones del ESMAD. La situación es muy trágica, dejó grandes heridas y yo creo que pues, el gobierno Petro nace en gran parte de ese estallido social. Por lo tanto, ¿qué hacen esos muchachos todavía en las cárceles? No se entiende cómo los organismos de justicia, que han sido muy contrarios al gobierno Petro, lograron imponer esa norma de la denegación de estos muchachos, pues algunos de ellos les formularon cargos incluso ficticios. Y pues, mientras examinan todo eso, la justicia colombiana es muy lenta. Hay que reconocer que el presidente ha hecho esfuerzos y ha liberado a algunos, pero yo desde aquí y apoyándome en tu pregunta, clamo para que todos esos jóvenes tengan el beneficio de la excarcelación y se les juzgue estando libres y así se les pueda llevar, si es necesario, a ser sindicados de cosas de las que puedan defenderse en libertad y no haber hecho lo que no rubricar lo que hizo el gobierno Duque, encarcelarlos para después buscar cómo empapelarlos, cómo poner testigos y cómo judicializarlos con base a unas acusaciones que en el fondo lo que buscaban era venganza. Y una justicia vengativa nunca será una justicia que ayude a construir voluntad de paz. Solamente quiero, además de agradecerle, preguntarle si usted realmente tiene esperanza, tiene fe en que muy prontamente Colombia va a poder conocer lo que es vivir en paz. Creo que vamos hacia allá, pero todavía el camino no es suficientemente colectivo. Tendremos que trabajar mucho y ojalá que desde esta mesa de diálogos que Venezuela ha acogido en tantas ocasiones y ahora mismo, y que Cuba y México también han acogido con mucha voluntad, se emita una voz de aliento y una luz, se ofrezca una luz para que este camino de una colectivización de la paz haga posible que en los 2 años que quedan del gobierno de Petro se cimiente, por lo menos se pongan los cimientos de esa colectivización y seguramente también se generen condiciones sociales y políticas diversas y favorables. Que así sea. Amén. Amén. Que sea una oración esa parte final. Muchísimas gracias. Entonces, gracias a ustedes por acompañarnos en otra interesantísima entrevista para comprender la guerra y poder construir la paz. Un abrazo, queridos televidentes y oyentes.